Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Muy bien, buenos días a todos los hermanos que nos están escuchando ya, que se han podido conectar. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en Apocalipsis capítulo 14 y el título de este capítulo se refiere al cántico que entonan los 144,000 en el periodo de la gran tribulación. Esto se da luego de los primeros 3 años y medio de la semana número 70. Eh, Estamos ya por llegar a este a esta parte de la Biblia que nos habla de la batalla de Armagedón. Y aquí en este capítulo 14 vamos a ver alguna mención de este tema. Entonces nos correspondía ver el versículo 14, Apocalipsis 14, 14. Y dice, miré y he aquí una nube blanca. O sea, Juan está atento a las visiones que el Señor le está dando. Y en este caso dice que él ve y lo que mira es una nube blanca. Y dice que sobre la nube él ve a uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Miró y vio una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Esto no es más que la imagen del Señor en una nube y que el profeta Daniel nos habla algo similar en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Y hace hincapié en la majestad del que está sentado sobre la nube. Y el Señor mismo, estando sobre la tierra cuando desarrolló su ministerio, nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Si usted nota, dice que es una señal. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Habría que ver y detenerse a escudriñar por qué esta señal. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Lamentarán todas las tribus de la tierra. Lo que debiera ser un momento de alegría, de gozo, de ver al Señor venir en la semana 70, representará un lamento para todas las tribus de la tierra. Y vamos a ver por qué. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto lo dijo el mismo Señor estando en las últimas horas de su ministerio y dando los últimos lineamientos y dando las señales de lo que habría de ocurrir años después. Y Juan sigue diciendo que este que está sentado en la nube blanca, que es semejante al Hijo del Hombre, tenía en la cabeza una corona de oro. Recuerden que esto contrasta mucho con el capítulo 12 y el capítulo 13, donde aparecen el dragón y las bestias. En el caso del dragón y la primer bestia, tenían 7 cabezas y 10 coronas. Y la segunda bestia solo tiene una cabeza y tiene 2 coronas. Pero en el caso del Señor, dice, tenía en la cabeza una corona de oro.
una corona de oro. Pero además, Juan lo ve que en la mano tiene una hoz y hace ahí la aclaración que es una hoz aguda. O sea, vienes sentado sobre una nube, trae una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Cuando uno ve a una persona que trae algo en su mano, uno puede deducir qué es lo que va a hacer. Si uno ve a una persona en un bosque con un hacha, uno sabe que esa persona va a talar un árbol. Si uno ve a una persona que trae pala, que trae asadón, uno sabe que es probable que sea un albañil y que va a hacer alguna mezcla para construir. Si uno ve a una persona que trae un arma de fuego, uno sabe que va a usar el arma y va a disparar con esa arma. Pero acá Juan está diciendo que está viendo al Señor con una hoz aguda. Quienes no conocen una hoz es esta. Tiene un mango de madera y una parte de metal y dice es aguda. Y que en el campo se usa para cortar el trigo. Y en la mano una hoz aguda. Esta hoz era una herramienta para la siega formada por una cuchilla tajante y curvada, hecha de hierro y un mango de madera. Acá es esta herramienta representa el juicio divino. El juicio divino, porque ya Juan está viendo que viene en la nube uno semejante al Hijo del Hombre con una corona de oro en su cabeza y en su mano esa hoz aguda. O sea, está anunciando que la hora del juicio, el juicio final, ha llegado. Un juicio que va a ser veloz, preciso y devastador. Porque ya los juicios han empezado a caer. Ya aquí en el capítulo 14 ya hemos visto los juicios de los 7 sellos y las 7 trompetas. Ahora solo faltan las 7 copas. O sea que el juicio ya ha iniciado. Pero el final del juicio, lo más severo, viene en este momento. El versículo 15 dice, Juan, luego que ve al Señor viniendo con corona y con esa hoz, dirige sus miradas al cielo y ve el templo que está en el cielo. Y del templo salió, dice, otro ángel. No dice el ángel porque se asumiría que es el del mismo ángel que viene hablando Juan. Pero Juan aclara que es otro ángel. En este caso es el cuarto ángel ya que Juan está describiendo en este capítulo número 14. ¿Y qué va a hacer este ángel? Dice que este ángel va a estar clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, o sea, al Señor. Lo que Juan ha visto en el versículo 14, que está sentado sobre la nube. Este ángel clama al Hijo del Hombre y lo hace a gran voz, dice, al que estaba sentado sobre la nube. O sea, Juan es bien específico y nos dice claramente hacia quién se está dirigiendo el ángel. ¿Y qué le dice? Dice, mete tu hoz y ciega. El ángel diciéndole al Señor, mete tu hoz y ciega. ¿Por qué? Porque la hora de cegar ha llegado. La hora de cegar ha llegado. El mundo estará desarrollando sus actividades normales. El agricultor estará en el campo preparando la tierra, tal vez sembrando o regando o cosechando. Algunos estarán en sus oficinas trabajando. Las amas de casa quizás estarán preparando la comida. Otros estarán conduciendo algún vehículo. La gente va a estar totalmente ocupada en sus quehaceres diarios y no se están percatando que mientras en el cielo está ocurriendo algo interesantísimo, que el Señor está a punto de aparecer, viene con la hoz
Y Juan dice que ha visto a ese otro ángel que ha salido del templo y que tiene, clamando a gran voz, y le está diciendo al que tiene la hoz que meta la hoz y que ciegue, porque la hora de cegar ha llegado. Llegó la hora, llegó el momento del juicio final. La gente no está preparada. Han estado sufriendo muchas situaciones, no solo de parte del dragón y de las bestias, sino de los juicios de Dios. Quizás mucha gente estará en los hospitales. Algunos o muchos habrán muerto. Habrá mucho dolor, mucho lamento en la tierra. Pero ahora el Señor se dispone a meter su hoz porque la hora ya ha llegado. Y mete la hoz porque dice, la mies de la tierra está madura. Cegar es juicio. El juicio es sobre la mies. La mies son las personas, en este caso. Pero dice que la mies de la tierra ya está madura. Es el momento de cortarla porque ya está madura. La mies en este caso son los impíos del mundo. Lo que la Biblia describe como la cizaña. La cizaña. Y esta cizaña y esta mies está lista para ser juntada y juzgada. La cosecha del grano simboliza los 7 juicios de las copas. Los 7 juicios de las copas. La tercera tanda de juicios que habla el libro de Apocalipsis. Y dice el versículo 16, que el que estaba sentado sobre la nube, el que es semejante al Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, metió su hoz en la tierra. Metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. El cuadro es profético. Lo que estamos viendo en este capítulo 14, versículos 15 y 16, no es más que el cumplimiento de la profecía de Joel, Joel 3:13. Hemos ido viendo al ir estudiando los diferentes capítulos de Apocalipsis, que en todos ellos siempre se está mencionando y se está refiriendo el apóstol Juan a muchos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, especialmente pasajes que tienen que ver con el cumplimiento del final de los siglos. O sea, profecías que se dieron en su tiempo, que aunque tuvieron un primer cumplimiento o en Israel o en las naciones, el cumplimiento final apuntaba hacia la semana 70. Joel dice, Joel 3:13, dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. El pasaje es clarísimo, que se está refiriendo al final de la gran tribulación. Y Joel está diciendo aspectos interesantes como, dice, echad la hoz, descended. ¿A quién se está refiriendo? Al Señor, porque Él es el que va a descender en la nube, del cual Juan está hablando. Y aclara a Joel que el lagar ya está listo, ya está preparado y que está lleno de uvas. Dice que rebosan las cubas, o sea, se están derramando. Hay mucho fruto.
que ya está puesto en el lagar. Y la razón es porque mucha es la maldad de ellos. El que está sentado sobre la nube es el Señor Jesucristo. Él es de quien está hablando Juan. Es el Hijo del Hombre. Es quien ha recibido toda potestad para ejecutar juicios sobre la tierra. Y vamos a ver este texto de Juan 5:27, que dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, no es una persona, no es un ángel, no es ningún otro ser el que va a desarrollar el juicio. Es el mismo Hijo del Hombre, el mismo Jesucristo. Y ahí lo aclara Juan también en el Evangelio en 5:27. Dice que el Señor ha recibido autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ok. ¿Qué es una cuba? Cuba es un recipiente para líquidos. Es grande, es de madera, de forma cilíndrica y ligeramente abombado en el centro. Está formado por una serie de listones arqueados, unidos por aros de metal o madera y cerrado en sus extremos por una base redonda de tablas. Es, digamos, un barril. Si ustedes han visto algunas veces en la televisión, los recipientes donde guardan los vinos para que se añejen, son barriles de madera que tienen cinchos de metal y son así curvos. Pues aquí se está refiriendo a esos recipientes. Juan dice acá en esta parte, hablando del profeta Joel, rebosan las cubas. Y las cubas son estos recipientes. Bueno, el versículo 17. Salió otro ángel. Es el quinto. No es el anterior. Es otro ángel. ¿De dónde salió este ángel? Salió del templo. ¿De cuál templo? ¿Del de Jerusalén? No, no sale del templo de Jerusalén. Está saliendo del templo que está en el cielo. Entonces hay un templo en el cielo. Y los ángeles, toda esta serie de ángeles que Juan está viendo en el capítulo 14, todos están saliendo de ese templo. Pero este ángel, curiosamente, también tiene en su mano una hoz aguda, igual a la hoz que tiene el Señor. ¿Y qué va a hacer? Bueno, veamos que en Apocalipsis 11:19 vimos que Juan nos dijo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ya desde el capítulo 11, el templo había sido abierto. Y Juan ve el templo abierto y ve dentro del templo el arca de su pacto. Se veía en el templo, dice. En ese momento, Juan observa que hubieron relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. El capítulo 11 está dentro de los capítulos que describen los juicios de Dios. Pero acá en este capítulo 14 que nos está relatando Juan, dice que él ve salir a ese quinto ángel del templo con una hoz. Las uvas están maduras. Esto implica un cambio en la metáfora para la guerra de Armagedón. Aquí se está preparando ya todo el escenario para que se desarrolle la guerra del Armagedón. Tal y como nos presenta el profeta Isaías en el capítulo 63, versículos 1 al 6, donde dice,
¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Mire cómo las profecías, aunque se dieron en diferentes años, cada una está apuntando a un punto de convergencia de cada una de estas profecías. Porque Isaías nos relata ahí en el capítulo 63 y hace esta pregunta: ¿quién es este que viene de Edom? Edom es el monte de Seir. Tanto Edom como el monte de Seir representan a Esaú. O sea, el Señor viene de ese monte de Seir y viene con vestidos rojos. Luego pregunta también Isaías y dice: este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Esas son las preguntas del profeta. Pero ahí mismo está la respuesta. Y dice, ¿quién responde es el Señor? Y dice, yo. Él es el que viene de Edom. Él es el que está hermoso en su vestido, que marcha en grandeza. Dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque debemos de reconocer que en el periodo de la gran tribulación hay salvación, va a haber salvación. Aunque va a haber juicio, va a haber salvación. Y le pregunta también, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? La respuesta es, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Esto es parte de este pasaje de Isaías 63, del 1 al 6. Estamos leyendo eso. Entonces, aquí tenemos claramente identificado y anunciado el juicio que está por llegar, que no falta mucho para que esto ocurra. La hoz aguda es simbólica y lo que denota es la severidad del juicio que en este caso va a ser ejecutado o inicia a ejecutarse por el ángel. El tiempo ha llegado para juzgar a los corruptores de la tierra. Aunque la escena es de juicio y de destrucción, debe de observarse que el ángel sale del templo que está en el cielo. Eso significa que va a actuar con la santidad y la justicia que emanan del mismo trono de Dios. Eso significa esta escena que Juan nos está describiendo. Bueno, el versículo 18. Y salió del altar otro ángel, el sexto. Llama mucho la atención, hermanos, de que del templo estén saliendo varios ángeles. O sea que el Señor se ha tomado la molestia de preparar a los ángeles y que cada uno de ellos exprese o anuncie el evento que está por llegar. Yo creo que esos ángeles que están saliendo del templo, que ahorita ya vamos por el sexto, son los mismos ángeles a quienes Dios, el Señor, les va a entregar las 7 copas de la ira. Y aunque está hablando de una hoz y está hablando de mies, lo que está diciendo en esas figuras es que el tiempo del juicio final ha llegado y que la mortandad que va a haber va a ser inmensa.
y que va a correr mucha sangre y que la gente se va a lamentar, pero que ya va a ser muy tarde. Aún después de esto, la Biblia nos aclara que la gente no se arrepiente. Se va a lamentar, pero no se va a arrepentir. Dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, o sea, el sexto ángel tiene poder sobre el fuego. ¿Cuál fuego? Probablemente el fuego de los volcanes, probablemente. Pero lo que hace es llamar con una voz muy fuerte al que tenía la voz aguda. Y le dice, el fuego es un símbolo del juicio que está a punto de ejecutarse. Le dice, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. Los racimos de la tierra son las personas. La hoz es el juicio de Dios. Pero ya nos está enseñando que va a haber fuego. Bueno, esto es para preocuparse y la gente ese tiempo debiera de prestar atención. Este mismo ángel le dice al que tiene la hoz aguda, porque sus uvas están maduras. Está insistiendo, aquí los ángeles están insistiendo en que el tiempo ya es el tiempo final, que las personas están ya maduras, que ya es la hora del juicio y que este juicio es un juicio ineludible, que no van a poder escapar por nada, porque la profecía ha llegado a su final, a su cumplimiento final, y ya nada puede hacerse. Las uvas representan a la humanidad, como habíamos dicho, cuya maldad ha llegado a su colmo, al punto de que el Señor ya no soporta, y como uvas está en el grado de máxima madurez para ser objeto del juicio final. La cosecha de las uvas tiene un símbolo, y lo que simboliza es el juicio de Armagedón. Todos sabemos que Armagedón es una de las últimas guerras que se van a dar sobre la faz de la tierra. Será la guerra de todas las naciones contra el pueblo de Israel. Y que al final de esta guerra, el Señor aparece en su segunda venida. Él los va a reunir, como nos dice en Apocalipsis 16:16. Los va a reunir en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, donde se librará la mayor batalla, o quizás la mayor guerra de todas cuantas ha habido. Esta va a ser una guerra sin precedentes. Uno podría argumentar porque conocemos o hemos visto algunas escenas de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de algo otras guerras, pero esta guerra no tiene comparación. No ha habido ninguna guerra semejante a esta. Su destrucción va a ser algo impresionante. La gente ni idea tiene de lo que les espera. Si nosotros hemos podido ver a través de la historia las consecuencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, qué pasó en el mundo, de esto no hay forma de imaginarse lo que va a vivir en ese tiempo. Bueno, versículos del 19 al 20.
Y el ángel arrojó su hoz en la tierra. Recuérdense que el Señor tiene una hoz, pero un ángel que sale del templo también tiene otra hoz. Y este quinto ángel, este sexto ángel le dice que meta su hoz, clama a este ángel. Entonces este ángel no es el Señor. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y dice, y vendimió la viña de la tierra. ¿Qué va a hacer el Señor en esta escena? Porque uno creería que es el Señor el que mete la hoz y vendimia. Es el ángel, ese ángel que está saliendo del templo, quien va a vendimiar la viña de la tierra. El Señor lo que va a hacer es que va a esperar que le lleven las uvas al lagar para él pisarlas y destruirlas. Eso va a ser la parte del Armagedón, el lugar donde se va a desarrollar esta guerra. Ahí el Señor va a hacer el juicio final. Pero los ángeles están preparando todo el escenario, las personas y todos los acontecimientos para que el Señor desarrolle el juicio. Dice que después de vendimiar la tierra, tomó las uvas y las puso en el gran lagar de la ira de Dios. El gran lagar de la ira de Dios. Estando las uvas en el lagar, dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. No va a ser en Jerusalén, va a ser fuera de Jerusalén. Hay un lugar en donde se va a llevar a cabo esto. Se recuerdan que cuando el Señor viene en su segunda venida y pone sus pies sobre el monte de los olivos, el monte se va a partir en dos y va a dejar lugar ahí para que sea el punto por donde las naciones van a entrar para hacer la guerra con Israel. En ese punto es lo que el ángel dice aquí, que es el gran lagar de la ira de Dios, que está fuera de la ciudad, no está dentro de la ciudad. Porque uno puede preguntarse aquí, ¿a qué ciudad se está refiriendo? Bueno, la ciudad aludida no podía ser otra, sino la ciudad de Jerusalén. Entonces fue pisado el lagar fuera de Jerusalén. El juicio de Dios contra las naciones tendrá lugar en el valle de Josafat. Ese es el gran lagar de la ira de Dios. El valle de Josafat. El valle de Josafat es ese lugar que se va a formar en el monte de los olivos cuando el Señor ponga sus pies y se parta en dos el monte. Ese espacio que va a quedar se le va a denominar Valle de Josafat y es donde está ubicado el gran lagar de la ira de Dios. Esto lo podemos ver en Joel 3:2. Y ese valle de Josafat está situado en las afueras de Jerusalén. Usted lo puede ver en Zacarías 14, del 2 al 12. Por eso decía yo que es interesante que veamos cómo en este libro de Apocalipsis el Señor está mostrando muchos acontecimientos que han sido previamente profetizados por diferentes profetas, anunciando todos los elementos y acontecimientos que se van a dar al final del periodo de la gran tribulación. Usted dice, fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿Y qué sucedió? Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Y da la medida, por 1,600 estadios. Salió sangre a la altura de los frenos de los caballos hasta por 1,600 estadios. Si nosotros hacemos la conversión de estos 1,600 estadios con nuestras medidas del día de hoy, esto es aproximadamente 320 kilómetros.
Imaginemos la sangre de tanta gente, más o menos en una distancia como de Guatemala hasta Puerto Barrios. Hasta Puerto Barrios hay 300 kilómetros. Y aquí son 320 kilómetros. Sangre a la altura de los caballos, más o menos el freno de los caballos está como a 1,5 metros. Podemos dimensionar la cantidad de sangre que se va a derramar. Pero va a ser porque el lagar va a ser pisado por el Señor, ese gran lagar. Esta vívida imagen describe el horror de la muerte o el derramamiento masivo de sangre. Aquí se refiere a la muerte violenta de todos los enemigos de Dios que todavía estén vivos y ahora se enfrentan a la destrucción en el Armagedón, la batalla final de los enemigos de Dios, que también se le conoce como la planicie de Esdraelón. Esdraelón. La imagen sangrienta deriva del jugo fresco que se produce al pisar y machacar las uvas a medida que pasan por diferentes niveles de trituración y quedan reducidas por completo. 320 kilómetros de largo por 1,5 metros de alto, el río de sangre que va a ocurrir. Por eso decía que la Primera Guerra y la Segunda Guerra no se pueden comparar a esta. No hay término de comparación. El versículo 20 describe una escena escalofriante que sin duda describe la severidad del juicio de Dios sobre los rebeldes. El verbo fue pisado, que significa pisar o aplastar con los pies. El juicio de Dios contra las naciones tendrá lugar en el valle de Josafat, Joel 3:2, que tradicionalmente está situado en el área del valle de Cedrón. Eso lo vemos en Joel 3:12-14 y Zacarías 14:4. La sangre de los que mueren como consecuencia del juicio divino desborda en un área designada como de 1,600 estadios, es decir, aproximadamente unos 320 kilómetros. Pablo nos habla, porque aquí estamos viendo de un juicio muy severo. Pablo nos habla en Romanos 11:22 y dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Bondad y severidad. O sea, Dios tiene dos facetas. Si bien es cierto que Dios es amor, o sea, es bondadoso, Dios es un fuego consumidor, Dios es severo. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, severidad para los que cayeron, pero la bondad para contigo, dice Pablo. Sí, pero si permaneces en esa bondad, si no se permanece en la bondad, lo que vamos a experimentar va a ser la severidad de Dios. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Hablándole Pablo al pueblo de Israel en este libro de Romanos 11, capítulo 11, versículo 22. Bueno, Malaquías 4:1, mira, otro profeta. ¿Qué dice Malaquías 4:1? Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y no dice algunos, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá futuro, gran tribulación, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios aquí dando su nombre de guerra, Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. De veras que lo que se está
diciendo acá, lo que están mostrando los profetas es la severidad de Dios. Y nos cuesta a nosotros como seres humanos entender que Dios sea así también, que su severidad sea de ese calibre, porque quizás no hemos podido comprender algunos pasajes de la Biblia y no imaginamos a un Dios tan severo como lo están describiendo los profetas. Bueno, veamos algunos números. Veamos la sangre de los que mueren, ¿qué área es la que van a ocupar? 1,600 estadios que dijimos que equivale a 320 kilómetros. Si se estima una carretera de 30 metros de ancho por los 320 kilómetros de largo, nos daría un área de 9,600,000 metros cuadrados. En metros cuadrados. En los 320 kilómetros y si la carretera fuera de 30 metros de ancho. 15 de un carril y 15 de otro. Quizás estoy exagerando. Estos son cálculos que yo hice. Esto no lo dice la Biblia. Y si estimamos 1,5 metros de altura hasta donde están los frenos de los caballos, si multiplicamos entonces estos 9,600,000 por 1,5, nos daría 14,400,000 metros cúbicos de sangre. Es algo increíble. 14,400,000 metros cúbicos de sangre. Si cada metro cúbico representa 1,000 litros, o sea, tendríamos en total 14,400 millones de litros de sangre. 14,400 millones de litros de sangre. Si una persona posee 5 litros de sangre, esto representa una mortandad de 2,880,000 personas, que al día de hoy representarían el 37,40% de la población actual, que anda más o menos en 7,700,000 habitantes de la Tierra. Un 37,40%. 2,880,000 personas que van a morir en la guerra del Armagedón. Esto lo podemos comparar con algo que ya habíamos visto. Esto, cuando hicimos este ejercicio, ¿se recuerdan? Decíamos que la población actual son 7,700,000. Habíamos hablado, cálculos que yo hice de un 1,2% de arrebatados de 90 millones de personas. Que el porcentaje de vivos en el diluvio, que habían sido 8, asumiendo que en ese tiempo del diluvio habían 5,000 personas en todo el mundo, que es ridículo, representaría que los que se salvaron en el diluvio fueron el 1,6% de la población. Entonces, si quitamos a los 7 millones, los 90 millones, nos quedarían un resto de 7,610,000 personas. Y vimos que en uno de los juicios, creo que es del caballo, no sé, estoy seguro si es ahorita, si es el amarillo o el negro. El amarillo, aquí está. En la plaga del caballo amarillo, que moría la cuarta parte de esto, serían 1,902,500. Hermano pastor. Sí, hermano Alejandro. Perdón. Es que no son 7,610 millones, sino que serían 7,610 millones. Sí, 7,600,000 personas. No, 7,610 millones. 700 millones. Sí. ¿Verdad? 7,610 millones, porque la población ahí está, a día de hoy son así es. 7,700 millones. No, 7,000, no, Sí, 7,700 millones. 7,700,000. No, 7 millones. 7,000 millones. 7,700 millones.
Es la Ahí está, sí, población sí, actual. sí. Ahí estamos, hermano pastor, Ok. perdón. Entonces, el resto de la población sería 7.610 millones. Si asumimos que 90 millones, que son más o menos el 1.2% de esta población, serían arrebatados. Este es un número que yo calculé en base a este factor que me da de porcentaje de vivos en el diluvio. Pero no dice la Biblia que así sea. Este es un ejercicio que yo hice. Bueno, si en la cuarta parte de los que mueren, de estos que quedan, por la plaga del caballo amarillo son 1.902 millones. Es que una población restante de 5.707 millones 500 mil. Pero en esta guerra, dice la del Armagedón, muere la tercera parte de estos. Les dice que son 1.902 millones 500 mil. 1.902. Ahora, en el cálculo que hago aquí, dice 2.880 millones. Porque yo estoy tomando que todas las personas tengan 5 litros. Pero un niño pequeñito no tiene la misma cantidad de sangre que un adulto. Y además estoy tomando como que la carretera tiene 30 metros de ancho. Quizás va a tener 20 metros. Pero para tener un número, de todas maneras, 2.880 millones de personas es muy parecido a 1.902 millones. Quedando entonces el resto de la población de 3.805 millones. Que de estos van a ser salvos quizás el 1.6 o el 1.2% en la gran tribulación. Y los demás, el Señor los matará al final de la guerra porque no van a entrar al milenio, sino que van a entrar al milenio los 144,000 y quizás el 1.2, el 1.6% de estos salvos de este número que entren al milenio. Lo que quiero resaltar es que este juicio que se está anunciando acá, que está diciendo Juan, que la sangre de los que van a morir en ese periodo está aquí. Dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Esto no lo estoy inventando yo, esto sí lo dice la Biblia, acá, en Apocalipsis 14, versículo 19. O sea, que esa sangre y ese número de, de personas que van a morir y esa sangre que se está representando aquí, que va a llenar 1.600 estadios hasta la altura de los frenos de los caballos, es el cálculo que yo estoy haciendo acá en esta hoja que les puse aquí, ¿verdad? Es esta parte. Tomando en cuenta la altura, el ancho, el largo y la altura. Y entonces estamos diciendo que es más o menos parecido a lo que habíamos visto anteriormente de 1.902 millones 500 mil. O sea, este o el otro número, yo creo que el otro está un poquito inflado porque ya les digo, yo tomé una carretera de 30 metros de ancho y estoy tomando como que todas las personas que mueren tendrán 5 litros de sangre, pero los adultos sí tenemos entre 4 y 5 litros, no exactamente 5 litros, entre 4 y 5 litros. Entonces, solo como para tener una referencia, yo les hago este ejercicio acá de ver que los que van a morir es una cantidad, hermanos, impresionante. O sea, esa guerra va a ser algo nunca antes visto. De manera que la gente del día de hoy, aún muchos cristianos, no se meten a estudiar el libro de Apocalipsis y analizarlo porque les da pánico. Pero yo creo que nosotros teniendo una información, aunque no sea exacta, pero nos está diciendo a grandes rasgos o en números grandes, los miles de millones de gentes que van a morir en ese momento. O sea, la mortandad va a ser algo impresionante si comparamos los salvados, 90 millones, con los que están muriendo, tanto en el caballo amarillo como en la guerra, son 3.805 millones hasta estos dos juicios, estos que están en celeste. Y 90 millones no es nada, es muy poco. Yo digo, quizás estoy equivocado,
puede ser que sean más de 90 millones, podría ser 200 millones, 500 millones, no sé. Pero yo hago acopio a lo que sucedió ya en el diluvio, igual lo que sucedió en la ciudad de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra solo se salvaron 3. ¿Cuántos vivían en Sodoma y Gomorra? Si hubieran vivido 300 personas, que es muy poco, hubiera sido el 1%. 3 personas de 300 es el 1%. Si hubieran sido menos, el porcentaje aumentaría. Pero si hubieran sido más los que vivían en Sodoma y Gomorra, el porcentaje baja. Entonces, lo que estoy viendo acá es que lo que muchos pasajes de la Biblia dice, que solo un remanente se va a salvar, es que aquí lo estamos viendo. Si nosotros reflexionáramos sobre cuántos judíos se salvaron de los que salieron de Egipto, de todos los mayores de 21 años que salieron de Egipto, solo Josué y Caleb y sus familias se salvaron. O sea, fueron muy pocos. O sea, siempre estamos viendo que son pocos los que se salvan. Y así podemos analizar otros pasajes de la Biblia y caemos en lo mismo, que son pocos. Y el mismo Señor dijo, cuando le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor les dijo, ustedes esfuércense por entrar por la puerta estrecha. No le respondió, pero ya los discípulos entendían que eran pocos y realmente son pocos. Vamos a ser pocos los que nos salvemos. No importa el porcentaje, pero vamos a ser pocos comparados con una población tan grande como esta. Quizás para ese periodo ya sean 8,000 millones o 8,500 millones de personas, no sé, pero las relaciones porcentuales se van a mantener. Entonces, este capítulo 14 nos está poniendo en sobreaviso de lo terrible que va a ser ese gran lagar de la ira de Dios. Eso de que el Señor mete su hoz en la mies y el ángel también mete su hoz sobre la mies y que cortan las uvas por toneles y las van a vaciar al valle de Josafat, que es el gran lagar de Dios, y que el Señor va a pisar las uvas, estamos hablando de millones de personas, de mucha gente que va a morir. Yo no sé si la gente, la gente no cristiana, que no ha tenido, no que no haya tenido oportunidad, pero que no se ha interesado en leer la Biblia, si se le dieran estos números y se les pusiera la alternativa de escapar de esa gran mortandad y presentarles el plan de salvación, de que la razón por la que Jesucristo vino a esta tierra fue para evitar que ocurra todo esto, yo no sé si la gente reaccionaría y cambiaría su punto de vista y tomaría una actitud diferente. Pero hemos visto que la gente no cambió después del diluvio. La gente no cambió después del juicio de Sodoma y Gomorra. Que la gente no cambió después de los muertos en el desierto de los israelitas. La gente no cambia. Se les olvida. Y ahora somos nosotros los protagonistas en este mundo. Ahora, ¿creemos en la palabra de Dios? ¿Creemos que va a suceder algo como esto? Pues yo no digo exactamente que el número sea exacto, pero por ahí rondará el número de los que van a morir en estos juicios. Porque si estamos conscientes de eso, bueno, y no solamente eso, si todo el problema fuera morir en esa tierra, no hay problema. Como dice un refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero es que no termina ahí. La muerte tiene trascendencia a un castigo eterno. No es solamente morir en esta tierra, es morir espiritualmente. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a anunciarle al mundo entero y nos anuncia a nosotros de que escapemos. Por eso el ángel le decía a Lot, escapa por tu vida,
escapa por tu vida. No se estaba refiriendo tanto a la vida física como a la vida espiritual. Y eso nos cuesta tanto a algunos dentro de la iglesia entenderlo. Y entonces no cambiamos nuestro estilo de vida, seguimos viviendo de una forma desordenada, no nos interesa la Biblia, no nos interesa tener una buena relación con Dios, y nos interesan más las cosas de este mundo, porque no tenemos dimensionado en nuestra mente lo que esto va a representar. Muy bien, hermanos, hasta aquí llegamos con el capítulo 14 de Apocalipsis. Y como sé que no va a haber preguntas, voy a dejar el tiempo para que ustedes, si quieren